evitar una hemorragia, pero que también tiene un rol en evitar de que, o sea, permitir que la luz vascular sea permeable constantemente. Si algo fracasa, podríamos tener obstrucciones de la luz vascular, porque se generan trombos, o podríamos tener pérdidas masivas de sangre en circunstancias en que no debiera ocurrir porque una respuesta hemostática normal lo impide. Ahora, recordemos que normalmente los vasos sanguíneos siempre los estamos lesionando. Muchas veces al día el sistema de hemostasia está funcionando, solamente que no nos damos cuenta. Le mandamos sangrando todo el tiempo porque tenemos sistemas que nos protegen, ¿ya? Y de hecho el endotelio indemne, que está sano, normalmente mantiene un estado anticoagulante. Pero, insisto, la activación de la hemostasia es constante durante el día. Hay lesiones que sí son notorias. ¿Qué ocurre con una lesión? Estudiaron en fisiología que primero se forma un tapón plaquetario, o en realidad la primera respuesta es el vaso mismo, ¿cierto? Que el vaso espasmo, para que no siga circulando tanto flujo. Luego se forma un tapón plaquetario y después se activa la coagulación. Y después de eso que tenemos un sistema fibrinolítico que permite restaurar las condiciones a como estaban originalmente antes de la lesión. La forma de estudiarlo es dividiendo las etapas, pero no es que estén pasando de verdad una tras la otra, están solapadas, ¿bien? Pero para entenderlo mejor, para estudiarlo y para poder llegar a diagnósticos, uno las separa en la mente y lo estudia así para poder identificar cuáles podrían ser los posibles fracasos en el camino. La hemostasia primaria termina con la formación del tapón plaquetario, ¿ya? Todas las etapas de la fase de plaquetaria. Y la hemostasia secundaria hace referencia a todo este evento que no sé si ustedes lo tuvieron como cascada de la población o como cascada o como modelo celular. Cascada. Ya. Hoy en día se ocupa también el modelo celular, que puse imágenes de los dos lados por si acaso. ¿Ya? Pero hay cosas que hay que entenderlas así porque la mayoría de la literatura la van a encontrar con esta forma. ¿Okay? Donde también hay sistema anticoagulante acá, de la proteína C y la S, ¿se acuerdan de esto? Y si no, bueno, aquí les puse su torpedo. La coagulación, sabemos que estas reacciones enzimáticas que ocurren a nivel localizado, no debe ocurrir en todas partes, sino estamos hablando de fisiopatía, donde este fibrinógeno se transforma en fibrina y finalmente en un coágulo estable que permite que se detenga el sangrado. Y la fibrinolisis, que está mediada por la actividad de la plasmina, que viene originada del plasminógeno, para cortar estas redes y restaurar las condiciones del líquido. Dicho esto, otro repaso de fisiología. Ya, es que ahí, oigan, se lo puse aquí, ustedes lo pueden ver hipertrófico, pero no es que yo vaya a dar una clase de eso, si ya la tuvieron, solamente quiero que recuerden ciertas cosas e insisto, ahorrarle tiempo de ir a buscar los libros después, porque aquí puse todo junto lo necesario para entender la fisiopatía. Ya, de hecho, ahí yo puse desde el principio la fase de iniciación del modelo celular, la fase de amplificación, la propagación y finalmente desde que se formó aquí la fibrina, cómo actúa el sistema para degradar estas redes. Consideremos que cualquiera de estos elementos que participan, estos actores de la población que participan, esté fracasado, cualquiera de estos elementos que tenga una alteración me va a llevar a una alteración de la hemostasia, ¿ya? Incluyendo una patología hepática, una carencia de vitamina K, el endotelio que está estresado. Les puse también, este es un torpedo, ya esto no es fisiopato, la evaluación de la hemostasia no es fisiopato, pero les puse separadito los principales exámenes que probablemente se pueden encontrar en el seminario de casos clínicos para distinguir los problemas de la hemostasia separándolos. Va a haber exámenes que me permiten evaluar los actores de la hemostasia primaria o los actores de la hemostasia secundaria. Y acá la prueba de detección del número D y también podría ser los PDF. Respecto a estas dos principales pruebas de evaluación que les van a ver a cada rato, les puse el tiempo de protrombina para que recordemos que corresponde a la evaluación de la vía extrínseca de la coagulación, donde en el laboratorio lo que se agrega es factor circular, fosfolípido, calcio de muestra, para poder evaluar cuánto tiempo tarda en formarse un coágulo, que les puse ahí arriba, que normalmente es de 10 a 14 segundos. Un poco más largo el tiempo que se demora en la hemostasia cuando se activa por la vía intrínseca, que también en el laboratorio se evalúa por otros elementos y se tarda de 25 a 45 segundos
nuevamente. ¿Por qué se las menciono? Porque lo van a ver aquí ustedes asociados al uso de distintos anticoagulantes cuando vean farmacología. Entonces quiero que puedan recurrir esta clase para mirarla. Van a estudiar el uso de los cumarínicos que afectan a todos los factores que son dependientes de vitamina K, que están principalmente en la vía extrínseca. Y por eso es que se evalúan entonces los cumarínicos con el tiempo de protrombina. Y por otro lado, el uso de heparina se evalúa mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada, que evalúa la intrínseca, porque la heparina potencia a la antitrombina, que lo que hace es impedir la acción de estos factores de la coagulación que están por este otro lado. Esa es la asociación mental que quiero que tengan, y por eso les puse esa diapositiva. Y ahora sí nos vamos a la fisiopatía. Aquí les digo que las alteraciones de la hemostasia dependientes de la plaqueta pueden darse por carencia de plaquetas, urodática, y exceso de plaquetas, o porque las plaquetas están funcionando menos de lo que deberían o tienen un aumento funcional. Y de algunas de estas cosas vamos a hablar. Me les puse toda esa información, no es solamente de complemento. Bien, hablemos de las trombocitopenas. Les puse una lista aquí. Dígame, hematología es una de las cosas más largas y la que menos tenemos tiempo a estudiar. Pero la lista es eterna. Yo aquí hice una selección súper depurada y de hecho de lo que está aquí, que les puse los distintos tipos de trombocitopenia que pueden ser mecanismos periféricos o centrales o de otro lado, como insisto, secuestro esplénico, ya lo conocen. Aquí quiero destacar dos para que entiendan el mecanismo y por qué es tan importante el fisiopato para entender el tratamiento. Miren, este se llama púrpura trombocitopénico inmunológico, PTI, y hay otro que se llama púrpura trombocitopénico trombótico. Púrpura hace referencia a la manifestación clínica del paciente donde se ven unas manchas púrpuras por todas partes. Pero ¿qué es lo que es importante en el fisiopato? Es que estos mecanismos periféricos, uno es de causa inmune, el nombre lo dice, de hecho, y el otro no es inmune. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el PTI, una alteración inmunológica hace que las plaquetas sean marcadas, ¿ya? Opsonizadas, y se genera entonces un retiro prematuro de estas plaquetas. Eso fue causa inmunológica. Hubo un marcaje de la plaqueta y la plaqueta fue retirada y por tanto el quedó con trombocitopenia. ¿Qué hemostasia no pudo llevar a cabo? Desde el principio, desde la hemostasia primaria que me habrá afectado. Ahora, en esta otra situación, yo lo que tengo es un problema con que hay una proteína que se llama ADAMS13, que es una proteína encargada de cortar el factor de von Willebrand, que lo recordarán de fisiología y lo vamos a ver después un ratito más. Ese factor de von Willebrand normalmente está en multímeros bien grandes que deben ser cortados. Entonces, si la proteína que los corta no lo hace, estos multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand se mantienen ahí. Y mientras más grandes son estos multímeros, más hemostáticos son. Por tanto, al estar estos multímeros ahí disponibles porque nadie los cortó, se genera una agregación plaquetaria casi espontánea. ¿Ya? Porque están estos multímeros, ¡pum!, y las plaquetas se acaban, se me agotan, porque se agregaron y van a ser retiradas. Por tanto, también voy a tener como resultado trombocitopenia, pero en este caso es porque no tenía la ADAMS13. Por tanto, el tratamiento es muy distinto. En uno voy a tratar el sistema inmune y en el otro lo que tengo que ver es restituir esto que me está faltando. ¿Se entiende? Entonces, puedo tener un púrpura, la manifestación clínica, puedo tener la trombocitopenia también como manifestación, pero tengo que entender cuál es el mecanismo que está a la base para saber qué tratamiento es el correcto de dar. ¿Sí? Ya. Ahora, respecto a la disfunción, trombocitopenia, problema funcional. Hablando de pérdidas de sangre, trastornos hemorrágicos, asociados a alteraciones funcionales, tenemos congénitos y adquiridos. Y aquí les destaqué algunos. Entre los congénitos tenemos, por ejemplo, miren la imagen, el síndrome de Bernard-Sonier. Poquitas palabras para esto. Aquí el problema está en la adhesión plaquetaria. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener una alteración genética que va a impedir que se sintetice la cantidad apropiada o por la funcionalidad apropiada la lipoproteína 1B, que es la encargada de la adhesión de la plaqueta al subendotelio, al tejido lesionado. Entonces, es un trastorno trombocítico, una trombocitopatía, que afecta a la adhesión de las plaquetas. Mientras que si yo tengo un problema, por ejemplo, una mutación que hace que
yo no tenga otra glucoproteína que es distinta, que es la glucoproteína 2B, en ese caso yo no voy a tener síndrome de Werner-Javier, lo voy a tener es trombectomía de Glassman. Lo afectado no va a ser la lesión, lo afectado va a ser la agregación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos situaciones de patologías congénitas donde se afecta la funcionalidad de las plaquetas, o sea, son trombocitopatías, pero al afectarse distintas glucoproteínas se afectan distintas etapas de la actividad plaquetaria y por tanto son muy diferentes entre ellas. Y también tenemos otras circunstancias asociadas, como por ejemplo la trombocitopatía urémica puede afectar la funcionalidad de la plaqueta porque si la persona tiene insuficiencia renal crónica y no está depurando, la sangre se está intoxicando y las plaquetas no van a cumplir con su rol de forma apropiada. O algunos fármacos o alimentos pueden inducir una trombocitopatía también, como por ejemplo dosis muy alta de omega 3, que muchas personas piensan que tomar vitaminas es algo súper inocuo, que da lo mismo, que todo el resto se bota. En la mayoría sí, pero también hay personas más sensibles y también hay dosis demasiado altas que pueden generar una trombocitopatía. O sea, bueno, el problema de la mostaza por exceso de vitamina C, E y omega 3. No tienen que bajarle el perfil a nada. Ahora, respecto a las hipercoagulabilidades, las trombofilias. En este caso, las trombofilias corresponden a una situación que pone en riesgo mayor de generar trombos de forma apropiada. Y siempre se ha estudiado la triada de Virtue, la de la fisiología, que involucra tres componentes: la éstasis, la lesión endotelial y el aumento de la hemostasia. Yo aquí les agregué el flujo sanguíneo turbulento porque el Q6 es la triada actualizada de acuerdo a los mecanismos que actualmente se conocen por la ciencia que generan mayor riesgo de generar trombos. ¿Ya? Entonces, la estasia venosa, que es la detención o el envejecimiento del flujo sanguíneo, predispone a que estos elementos de la población que están presentes en la sangre y estar ahí quietos terminen activándose. Mientras que el flujo sanguíneo turbulento, asociado por ejemplo a procesos de formación de ateroma, donde el flujo sanguíneo se vea de forma aberrante, también puede generar la activación prematura o inadecuada de los elementos de la coagulación. Entonces también forman parte de un riesgo de trombofilia. Obviamente la lesión endotelial, que era lógica, y cualquier circunstancia, ya sea heredada o adquirida, que afecte a alguno de los factores de la coagulación o a alguno de los elementos involucrados en la coagulación, que haga que se reduzcan los anticoagulantes o anticoagulíticos o solamente los procoagulantes. Y vamos a hablar de uno de ellos. Ya, la resistencia a la proteína C. Recordemos un poquito de fisiología. La proteína C la tenemos aquí como su compañera, la proteína S. Esta proteína C fue activada por este complejo tromboglobulina-trombina. Se activó la proteína C y lo que va a hacer es impedir que continúe el proceso de la cascada de coagulación, ¿verdad?, al bloquear la actividad o inactivar al factor 8 y al factor 5. ¿Ya? Entonces, funciona controlando la cascada, impidiendo que esta progrese. Ahora, hay distintas circunstancias que pueden llevar a que exista una resistencia a la acción de la proteína C, pero el 95% de los casos se da por una mutación en el factor 5. Y por eso a ese factor 5 se le puso nombre, se llama factor 5 Leiden. Hay varios tipos de mutaciones, pero insisto, la mayoría de las veces es este tipo de mutación. Una sustitución aminosídica apenas es la responsable de que este factor 5, como le haga el quite a la proteína C, entonces presenta resistencia y por más que yo tenga la proteína C activa, el factor 5 no se inactiva. Y por tanto se perpetúa la formación de trombina y con ello el trombinógeno se transforma en trombina y se puede promover la coagulación en situaciones anómalas. ¿Se entiende? Ya, ¿cuál es el problema aquí? Pues es la mutación del factor 5 Leiden. Ahora, ¿por qué es tan relevante? Porque gran parte de la trombosis venosa profunda y los tromboembolismos pulmonares tienen que ver con que existe esta mutación del factor 5 Leiden y una resistencia a la proteína C activada por esa consecuencia. Esto lo van a estudiar en respiratorio, pero voy a dar palabras para que se entienda de que este proceso trombótico se forma en las extremidades inferiores. ¿Ya? Muchas veces lo podemos asociar, por ejemplo, desde la kinesiología, decimos, ¿por qué hay que movilizar siempre al paciente inflamado? Hay que moverlo porque si no, riesgo de trombosis venosa profunda por éxtasis, porque el flujo
menor calibre, se forman las arterias acá abajo, pero viaja, pasa por todo el sistema y termina acá obstruyendo las arterias del pulmón. ¿Ya? Se forman las venas de acá abajo, ¿sí? De las extremidades inferiores y termina obstruyendo las arterias en el pulmón. Y les puse aquí, ojo con la confusión con los émbolos. Émbolo puede ser cualquier elemento que ocluya el paso, ¿ya? Que obstruya. Puede ser grasa, líquido amniótico, que puse ahí ejemplos. Pero la mayoría de los embolismos pulmonares son por un trombo. Y ese trombo no se originó aquí en su mayoría, porque el 5% nada más se origina acá. Y la mayoría viene de las extremidades inferiores, de una trombosis de nuestra persona. ¿Me van siguiendo? Ahora, respecto a la hipocoagulabilidad, no es que la trombofilia, cuando hay un riesgo de diátesis hemorrágica o de hemorragia, aquí las distinguimos en dos tipos, de hemostasia primaria y secundaria, que son súper lógicas de identificar en realidad, pero quiero que les quede claro que, por ejemplo, en la hemostasia primaria nos vamos a encontrar con afecciones más superficiales de piel y mucosas, algunos tipos de equimosis o petequias, y los síndromes hemorrágicos son mucho más tempranos. Y la respuesta a medios locales, como por ejemplo la contención o generar compresión, son muy efectivas. Mientras que la de la hemostasia secundaria, cuando ya no estamos hablando de que sea las plaquetas las afectadas o los vasos los que tienen algún problema o factores fungibles, que corresponde toda la hemostasia primaria, sino que cuando hablamos de la secundaria, cuando hay problemas con los factores climáticos de la población, en este tiempo es todo al revés. ¿Ya? Es mucho más lento el proceso. Estamos hablando de hematomas o de hemorragias que se dan en tejidos más profundos. Esta hemorragia es una hemorragia prolongada o recurrente. Se presenta también de forma rápida. Normalmente se dice se presenta de forma tardía, pero no es tan tardía porque, claro, aquí decimos si tenemos un problema en la plaqueta, no se formó la hemostasia primaria, no hay trombo, siquiera que detenga un poquitito. Acá es después, cuando se activa la coagulación, que después de la formación del trombo podríamos esperar que se forme el primer trombo, sí, pero igual es muy rápido el proceso. Así que igual se nota rápido que la persona entró quirófano y no paraba de sangrar entonces. ¿Sí? ¿Cuándo es realmente tardía la condición? Cuando hay una deficiencia del factor 13, que es un factor que les puse acá, que no se estudiaba cuando se estudiaba la cascada de la coagulación, se estudia aquí. Miren. En la cascada de la coagulación que tenía las dos vías, que dice que el TSK no está este factor. En este modelo celular sí está, y es importante. Este factor se activa por la presencia de la trombina en grandes cantidades, ¿ya? Que se forma en la última etapa de la coagulación, una explosión de trombina. Y este factor 3 activado es clave porque es el que permite que los enlaces de las redes de fibrina sean covalentes y se forme una estructura realmente firme. ¿Ya? Si no, los enlaces son muy débiles y se desagrega el trombo. Entonces, este factor 13 es el que le da la estabilidad al coágulo. Y en ese caso, cuando yo tengo todo bien, pero la persona tiene, por ejemplo, un déficit de factor 13, ahí sí que nos podríamos encontrar con que la alteración o la hemorragia, por ejemplo, después de la cirugía o de una lesión, se venga un tiempo después. Porque sí se formó el trombo, solamente que no se era muy frágil. ¿Se entiende? Ya. Ahora, ahí les puse el ejemplo por si acaso, siempre estoy poniendo como datitos para que después une más fácil. Hablo de la enfermedad completa. Esta condición, bueno, ustedes recordarán el paso de Confedera, yo se los había dibujado allá en la imagen cuando les tocaba la lesión peritoneal, que funciona como puente para poder generar la unión de las plaquetas al subendotelio, y en algunos casos también puede colaborar en que las plaquetas se agreguen entre ellas. Por eso yo les puse arriba que esta condición se afecta tanto la lesión como la agregación de las plaquetas. ¿Bien? Pero esta es una condición
la medida del factor de von Willebrand, que es el doble, ¿ya? Que va a llegar a 2 horas. Respecto a los multímeros que les hablé hace un rato, el factor de von Willebrand tiene distintos tamaños, pesos moleculares. Muy agregado, mientras más agregado está, más reactivo es para la hemostasia y más riesgo de trombos hay. O sea, más nos ayudaría a contener, por ejemplo, una situación de hemorragia o a evitarla. ¿Bien? Mientras más pequeño, su utilidad principalmente va a ser de transportar y de protección del factor 8. Ahí yo les puse distintos tipos de tamaño. También les agregué como dato para que recuerden que este factor de von Willebrand puede ser liberado desde las plaquetas, por ejemplo, frente a distintos estímulos. Les puse también ahí que lo utilizaba para danzas. Ahora bien, la patología esta se clasifica en distintos tipos. Dentro de los tipos hay muchos subtipos más. Yo solamente elegí algunos. Les puse la tipo 1, la 2 y la 3. La tipo 1 y la 3, la enfermedad de von Willebrand, son cuantitativas, es decir, tengo menos factor que el que necesito para que funcione bien el sistema. La tipo 2 es cualitativa, tengo un fracaso funcional de distintos tipos en este factor. ¿Ya? Por eso que arriba le puse tiene un fenotipo variable, porque dependiendo de cuál sea el problema que tengo, si es cuantitativo, cualitativo y con qué severidad, es cómo se va a manifestar o con qué manifestaciones y síntomas va a tener la persona. Acá yo le puse una imagen, por ejemplo, una condición normal. Tengo un multímero del factor de von Willebrand de bajo peso molecular, de peso molecular intermedio y peso alto. Una condición de enfermedad tipo 1 donde hay poco, la mayoría de los casos es idéntica, enfermedad tipo 1, donde tengo factor de von Willebrand, pero tengo menos. Y la tipo 2, hay muchos, aquí hay solo 2 ejemplos, donde me van a faltar, ese es un problema con ese cualitativo del factor. Por ejemplo, en el caso tipo 2B, yo se lo puse más adelante, y en el 2A me van a faltar algunos tipos del factor. Ya les explico por qué. Y en la 3 es una carencia grande, no tengo casi nada del factor de von Willebrand, aquí se ve en plano. Esa es la más grave, pero normal es la menos común. Ahí les puse, por ejemplo, un desglose chiquitito de tipo 2, que no se quede con la duda, pero bueno. Por ejemplo, le puse el 2A, el ensamblaje de los multímeros está afectado. Por tanto, me van a faltar estos multímeros de acá. Y si yo no tengo los multímeros más grandes, ¿cuáles eran los que más participaban en evitar en generar trombos? ¿Cuáles eran los más reactivos en el trombótico? Justo los que me faltan. Entonces le puse, hay baja unión a la lipoproteína 1B. Y por tanto va a haber falla en la adhesión. Mientras que en esta otra, le puse ahí, le voy mostrando cómo le hice el resumen. Alta afinidad del factor de von Willebrand a las plaquetas. O sea, la alteración funcional de la cual le hablé, que dije que los tipos 2 son funcionales, en uno caso fue porque no voy a poder ensamblar bien el multímero, y en el otro caso es porque va a tener una mayor afinidad de lo normal a las plaquetas. Por tanto, se van a agregar de forma casi espontánea y va a ser depurada rápidamente. Y me voy a encontrar con que los primeros que se acaban, que se desaparecen, son los de alto peso molecular, porque ya de por sí eran más reactivos. Ahora le sumo una mutación que lo hace más reactivo aún, es como que no estuviera, porque reacciona al líquido. ¿Sí? De hecho, yo me va a aparecer aquí. Bueno, ¿cómo voy a encontrar yo los análisis? Tiempo de protrombina, normal. Como que tiene para ser activado, normal, o a veces prolongado, va a depender de qué. Y si se me afectó el factor 8. ¿En cuál se le ocurre a ustedes que se puede afectar el factor 8? ¿En cuál enfermedad se pierde? Donde no tengo casi nada. Porque si no tengo factor de von Willebrand, ¿quién protege el factor 8? Entonces, en este caso, yo no solamente me voy a encontrar con las manifestaciones en el paciente de alteraciones de la hemostasia primaria, sino que también me puedo encontrar con otro tipo de alteraciones como sangrado más profundo. ¿Recuerdan que les decía alteraciones de la hemostasia primaria? Va a tener que la persona tiene como quimos y pequeñas, estas que se forman cuando uno juega a vóley, por ejemplo, va a tener un taxi. Ya, son hemorragias más superficiales. Pero si la alteración es más severa y no tengo nada de factor 8, o sea, perdón, de factor de von Willebrand, nadie protege el factor 8 y por tanto voy a tener consecuencias de la hemostasia secundaria cambiante. Y ahí me encuentro con esos casos que les puse ahí, por ejemplo, sangrados articulares, y se presenta, como les dije, en muy pocos casos porque es para las condiciones más severas. Ahora bien,
¿Cuál es el objetivo del tratamiento de estas situaciones? Obviamente corregir el defecto de la hemostasa, que es la carencia del factor, y con eso evitar o corregir el efecto que es la hemorragia. ¿Cómo se trata? Con desmopresina, ya que es un análogo sintético de esta, o sea, de la actina vasopresina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta desmopresina es un estímulo para que las células que tienen almacenado el factor de von Willebrand lo liberen. Y la tipo 1, que es la de bajos niveles de factor de von Willebrand, usualmente es porque hay un problema para poder sacarlo al medio extracelular. Entonces, responde a la DDT liberándolo y se normaliza el problema. Sin embargo, también hay algunos que, bueno, los sensibles son esos tipo 1, pero hay algunos que no son sensibles a la desmopresina, porque en realidad, por más que yo estimule la salida, si es que yo no tuve nunca porque no hubo síntesis, no voy a tener respuesta de ese tratamiento, ¿cierto? Y hay otros que tienen efectos transitorios, que, porque les decía, por ejemplo, el tipo 2B, la mutación hace que el factor de von Willebrand sea tan reactivo que si yo lo hago salir todo junto, va a reaccionar todo junto también. Igual me voy a quedar, por eso que va a haber como un momento chiquitito donde se puede normalizar, pero rápidamente va a dejar de ser sensible a la desmopresina. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La hemofilia, que puede parecer a algunos tipos de factores de von Willebrand, pero es muy distinta porque estamos hablando de una enfermedad genética, que me imagino que ya conocen, ligada al cromosoma X, y que por tanto se expresa principalmente en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos dos X, entonces si tenemos un problema en una de las X, la otra X son presas. ¿Sí? Y es muy raro que se pueda presentar en una mujer. No es que no se pueda, ojo, antes se pensaba que no, pero sí se puede, solamente que se presenta, se llega a presentar en una mujer que justo tuvo la condición donde heredó la X mala de la mamá y la X mala del papá y no tiene quien compense, porque las dos X no han llegado. En ese caso sí se va a manifestar, pero de forma leve, ya, porque hay distintas categorizaciones de severidad. Ojo, que aquí estudiamos la hemofilia A, correspondiente a la carencia del factor 8, y la B, correspondiente a la carencia del factor 9. Ya ahí le puse la incidencia, principalmente la más común es la tipo A, 25%, la otra 15%. Pero también tenemos que tener en consideración que dependiendo de la literatura que encuentren, se van a encontrar con una hemofilia C. ¿Ya? La verdad es que la literatura antigua la describía como hemofilia C, pero como la forma de herencia es diferente a estas dos, se habla normalmente ahora de déficit congénito del factor 8, no se habla de hemofilia. También se le llamaba síndrome de Rosenthal. Se lo pongo por si acaso se lo encuentran por ahí, pero insisto, yo creo que la diapo le puse harto punto para que puedan ver acá directamente. Aquí le puse los niveles de severidad ahora. ¿Yo no sé? Ay, bueno, que se quiera retirar se puede retirar. Repito y termina. Ya, si necesitan salir, pueden salir nomás. Yo pretendo terminar de explicar esto, lo que quiero. Aquí les puse la clasificación de severidad, que no es fisiopado, pero sí, bueno que lo puedan clasificar dependiendo de cuál es la intensidad del sangrado que presenta. Y ojo acá que nos encontramos con los tiempos de población normales. Y aquí siempre hay que también revisar los niveles de los factores para saber cuál es la causa, porque no necesita de nada tener toda la investigación, pero no identificar el factor responsable. ¿Y qué es lo que hay que hacer para tratarlo? Darle el factor que le falta. Esto lo van a ver en farmacología, pero yo quería mencionarlo solamente porque me interesa el caso del recién nacido para que estén todos atentos. Ya saben que hay factores dependientes de la vitamina K, porque la vitamina K lo que hace es convertirlos en factores funcionales. Los factores que están aquí mencionados, son 4 factores, son factores que necesitan unirse al calcio para que el calcio que tiene carga positiva les permita unirse a las plaquetas. Esto lo deben haber estudiado en fisiología, pero por si acaso. Ahora bien, si es que la vitamina K no los activa, no los gamma carboxila, estos factores no se van a poder unir al calcio y no va a haber agregación. Por tanto, van a ser inútiles. No es que no se sintetizan sin la vitamina K, pero no van a poder activarse nunca. ¿Ya? No van a poder participar de la hemostasa. Entonces, lo regular es que se ingiere la vitamina K y este proceso ocurre
Y para eso, este es el proceso que se interrumpe con lo fumarínico, el que veíamos que se evaluaba con el tiempo de hemoglobina. Y la vitamina K nosotros la obtenemos de la síntesis de la microbiota intestinal o de los alimentos. Y resulta que, por ejemplo, los recién nacidos no tienen microbiota intestinal. Solo dependen de lo que la mamá le pudo pasar. Y muchas veces las mamás no tienen una buena ingesta o están recibiendo algún tipo de medicamento que les impide absorberla adecuadamente. Y en esa situación, lamentablemente el recién nacido nace con déficit. Y además, la lactancia materna aporta muy poquito. Entonces pueden nacer con este problema y tener hemorragia del recién nacido, esta enfermedad hemorrágica del recién nacido, que se puede presentar en 3 ciclos distintos. En el caso que yo recién les mencionaba, se manifestar tempranamente a las 24 horas de vida, justamente porque no tenía vitamina K. ¿Y el tratamiento cuál es? Darle la vitamina K. Y me queda la última, la patología hepática. La patología hepática, en estas circunstancias, ustedes siempre tienen que considerar que se puede asociar tanto a un exceso de trombos o un déficit de trombos. Entonces, la condición aguda, como la síntesis de los factores de la coagulación va a ser rápida, lo primero que se van a notar va a ver que no vamos a tener este factor de la coagulación, que es el factor 7, el que activa la vía extrínseca. Entonces, porque tiene una vida media muy corta, entonces rápidamente si una persona tiene un fallo hepático, se va a notar inmediatamente que le falta factor de la coagulación y va a tener gran tendencia a la hemorragia. ¿Bien? Y para más remate, se reduce la capacidad de eliminar algunos factores y se nos empieza a acumular este activador del plasminógeno, que lo vemos acá, que genera ruptura de la fibrina. Entonces tengo poca acumulación y alta facilidad para poder romper los coágulos formados. Entonces me encuentro con que tengo riesgo de hemorragia. Lo más común es la enfermedad hepática aguda, mientras que la enfermedad crónica hay un tiempo, como se va echando un poquito el hígado, la síntesis de los factores se va afectando en igual medida tanto de los procoagulantes como de los anticoagulantes, y de esta forma lo que tenemos es que se logra una especie de equilibrio. Y entonces la tendencia a la hemorragia del sangrado se atenúa, pero sigue siendo vulnerable a cualquiera de los dos dependiendo del contexto clínico en el que se encuentre. Se encuentra vulnerable a cualquiera de las dos situaciones, solo que se alcanza un nuevo equilibrio. Esa diapo de procedo, igual que en la clase anterior que les dije una para estudio personal, pero ahí creo que me olvidé borrarle la respuesta. Y la guinda de la torta. Porque esta patología une las dos condiciones, las trombofilias y los riesgos de hemorragia. En esta situación nos encontramos con que, de hecho le puse tiene 2 nombres. ¿Por qué? Porque esto es lo primero que pasa, una coagulación por todas partes, y después termina en una tendencia hemorrágica. Y es muy interesante porque, fíjense acá, tiene 2 mecanismos principales. Se liberan procoagulantes en la circulación y también se puede dar una lesión extensa de las células endoteliales. Por ejemplo, si ustedes están trabajando, son todos similares. Les voy a contar un ejemplo, un golpe de calor. Una situación en que ustedes están trabajando con un deportista, y el deportista ya no tomó las medidas, qué sé yo, y tiene golpe de calor. Aquí la temperatura tan alta en el organismo hace que el endotelio a todo nivel se encuentre afectado. El endotelio saludable no expone, por ejemplo, el factor tisular, que es el que activa la vía de la coagulación, lo hacen las células subendoteliales. Sin embargo, en estas circunstancias, promovidas por la inflamación o un daño, una lesión extensa, las células endoteliales sí podrían llegar a presentar este factor tisular y activar la coagulación en distintos niveles. Entonces, distintas situaciones, en este ejemplo yo les puse una lesión tisular extensa, se expone factor tisular y se generan trombos a diferentes niveles en la microcirculación, en todo el organismo. Como estoy lleno de trombos por todas partes, no llega flujo suficiente, se genera isquemia de distintos órganos y puede generar un fallo multiorgánico. Y además estoy consumiendo todos los factores de la coagulación, todas las plaquetas, y termino con un riesgo de hemorragia. Entonces se puede encontrar, porque parte todo el fenómeno con una coagulación importante, eso es lo mismo que les puse ahí, y terminamos con un problema hemorrágico porque no tengo quien coagule después. Y por eso que al analizar el laboratorio me voy a encontrar con que se me acabaron las plaquetas, el tiempo de coagulación es muy alto, voy a encontrar hallazgos de que hubo coágulos, porque me encuentro con estos fragmentos que son residuos de que existió un coágulo ahí. El dímero D es un fragmento de una ruptura de un coágulo, de la fibrina
que ya estuvo, que formó parte de un coágulo estable. Y acá es una diapositiva de resumen, ¿ya? Lo mismo que les dije antes, pero les puse aquí un detalle para que ustedes logren también identificar el curso crónico de un agudo. Porque en un curso crónico pueden encontrarse ustedes con que la tendencia es más trombótica y en el agudo una tendencia hemorrágica, por lo que hablábamos hace un rato, de la capacidad de estabilizarse, ¿ya? Aquí la activación más lenta y menos intensa, por ejemplo en una situación de un cáncer, podría darse que esta sí empiece a operar en semanas o meses, y al ser menos marcada se compensa parcialmente, mientras que cuando hay una situación como un cuadro séptico agudo, un politraumatismo, va a ser tan rápida y masiva la activación de la coagulación que voy a agotar todos los factores sin capacidad de compensar y voy a tener la tendencia hemorrágica. ¿Lo entienden bien? Y, bueno, de todas formas les puse candidatos con miles de tonteros para que puedan encontrar ahí.